Abre su Biblia conmigo en Santiago, el capítulo 4. You may open up your Bible in the book of James, chapter 4. Hermanos, el domingo pasado empezamos nuestro propósito de 21 días de ayuno Last week, we started our 21-day fast, y la semana pasada entregamos a todos aquí o regalamos a todos los devocionales para la semana pasada. and last week, we gave everyone a devotional, Y hoy tendremos los próximos 7 para esta semana. Todos aquí recibieron. ¿Quién no recibió? Today we have the devotional for this week. Ok, entonces no te olvides que al final ahí en las puertas tendremos las hojas para los devocionales de esta semana. So at the end of service, don't forget to pick up your devotional for this week outside the doors. Y espero, creo que todos estén se sintiendo bien. And I hope that everyone's feeling good. Es un propósito de acercarnos a Dios The purpose is to get closer to God para que Él sea revelado en nuestras vidas. so that He may be revealed in our lives. El lema de este ayuno The theme of this es fast Santiago el capítulo 4, is James chapter 4 que dice así la palabra: that says, someteos pues a Dios, resistir pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. La semana pasada hablamos acerca de la sumisión. Last week we talked about submission, Y hoy queremos compartir acerca de la resistencia. and today we want to talk about resisting, Resistiendo a nuestro enemigo. resisting our enemy. La Biblia nos enseña The Bible teaches us que hay un proceso that there's a process para que podamos acercarnos a Dios. so that we may get closer to God. Necesitamos resistir al diablo. We must resist the devil. Y antes de resistir al diablo, And before resisting the devil, necesitamos someternos a Dios. we must submit to God. La semana pasada, cuando hablamos acerca de la sumisión, Last week when we talked about submission, Santiago nos recuerda James reminded us que todos los problemas, las peleas, las luchas que enfrentamos en la vida that all the issues and battles we confront in life empiezan adentro de nosotros. begin in us. Los deseos de mi corazón, The desires of my heart, los deseos de mi carne, the desires of my flesh. todo lo que quiero es para mí. Everything that I want is for me. Entonces, lo que quiero para mí, So what I want for me, yo voy a tomar de ti. I will take from you. Por eso hay peleas. That's why there's arguments. El ego de nosotros o nuestro ego Our ego quiere conquistar cosas, wants to conquer things, desea cosas desire things para su propio placer. for its own pleasure. La Biblia sigue a declarar en Santiago 4 And the Bible continues to declare in James que cuando oramos that when we pray, no recibimos la respuesta. we don't receive the answer. Y cuando pedimos When we ask, no recibimos nuestras peticiones, no We don't- alcanzamos nuestras peticiones. we don't achieve our petitions Porque pedimos malo. because we ask wrongly. Porque todo lo que pedimos a Dios Because everything we ask for es para nosotros is for us a nuestra propia manera. in our own way. Es interesante que somos discípulos de It's interesting Cristo that we're disciples of Christ y creemos que la Biblia, que Dios obra todo a su manera. and we think that the Bible works in its own way, No, el Señor obra The a Lord- su manera works in His own way para lo mejor de nosotros. for our own good. Y cuando obtenemos victorias, When we obtain victories, gloria a Dios.
glory to God. Porque el Señor trabaja de una manera misteriosa Because the Lord works in a mysterious way para el bueno de mi alma. for the good of my soul. Pero cuando las cosas no van de acuerdo a nuestra voluntad, But when things don't go our way, Dios me olvidó. then God forgot about us. No, Dios se ha olvidado de mí. Yeah, God forgot. Él no me ama. He doesn't love me. Él no me quiere. He doesn't love me. Señor, obra en mi vida de esta manera. Lord, work this way for me. Porque queremos que Dios venga a trabajar en nosotros a nuestra propia manera. Because we want God to work in our own way. Entonces, nuestro tiempo de oración a Dios, So in our time with the Lord, en vez de llegarnos a Él y entregarnos nuestras vidas a Él and so instead of coming before Him and giving our life y to Him humillarnos delante de Dios, and humbling ourselves before the Lord, llegamos a Él con nuestras negociaciones. we come before Him with our negotiations. Queremos hacer acuerdos con Dios. We want to make deals with God. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida Let your will be done in my life, a mi manera, but my own way, a la manera que yo quiero. in the way that I want. Señor, Lord, obra en mí work in me de esta manera, en este tiempo. in this way, in this time. Dame esta respuesta Give me this answer así. this way. Eso es como lo que quiero. And this is how I want it. Y no queremos entregar a Dios nuestra voluntad. And we don't want to give the Lord our own will. Por esto que muchas veces queremos vencer en la vida This is why many times los ataques del enemigo, we want to defeat the attacks of the enemy, las luchas que peleamos. the battles that we fight. Queremos acercarnos a Dios, We want to get closer to God, pero seguimos en derrotas but we continue to walk in defeat y lejos de Dios. and far away from God. Porque hermanos, si queremos acercarnos a Dios, Because if we want to get closer to God, debemos alejarnos del pecado we need to get away from sin y debemos de entregar a Dios el control de nuestras vidas. and give control to God of our lives. Muchas veces no queremos perdonar, Many times we don't want to forgive, pero el Señor nos llama a perdonar. but the Lord calls us to forgive. Muchas veces no queremos restaurar relacionamientos, Many times we don't want to restore relationships, pero el Señor habla a nosotros que esta es su voluntad. but the Lord calls us that this is His will. El Señor nos enseña, apártate de estas cosas o de estas personas. The Lord teaches us, stay away from these things or these people, Pero queremos vivir a nuestra propia manera. but we want to live our own way. Queremos entregar a Dios la mitad del control de nuestras vidas. We want to give the Lord half of the control of our lives. Pero hemos aprendido But we've learned que lo que dice la Biblia en Santiago, el capítulo 4, versículo 6, what the Bible says in James chapter 4, verse 6, es que cuando no nos sometemos a Dios, is that when we don't submit before the Lord, nos convertimos en personas soberbias, we become proud. proudly people. Y la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, And the Lord says that He resists the proud, pero Él da gracia a los humildes. but He gives grace to the humble. Cuando nos sometemos a Él, When we submit before cuando Him, nos entregamos a Él, when we come before cuando Him, damos a Dios el control de nuestras when vidas, we give God full control of our Él lives, nos llena de su gracia, He fills us with grace. Él nos He fortalece, gives us strength, Él nos ayuda and He helps us en nuestras batallas. in our battles. Ahora hay personas And there's people que quieren resistir o vencer al enemigo that want to resist the enemy a sus propias fuerzas. with their own strength. Y esto es exactamente lo que la Biblia no nos enseña. And this is exactly what the Bible does not teach us. Porque resistir al diablo Because to resist the devil no significa Doesn't ahora que
vamos a enfrentarlo directamente. Doesn't mean that we're going to confront him directly, Pero es una postura but it's a posture de sumisión al poder de Dios, of submission to the power of de God, entregarnos a nuestro Dios. to give ourselves to the Lord. Por tanto, el inicio de una vida en victoria That's why starting a life of victory, es la sumisión. starting a life of victory is the life of submission, Someteos pues a Dios. submitting to God. ¿Cuáles son las áreas de nuestras vidas que necesitan ser sometidas a Dios? What are the areas in our lives that need to be Que necesitan ser completamente entregues a nuestro Dios. that need to be submitted to the Lord Para que Él completely, tenga control completo de so that nosotros. he may have complete control over us. El versículo sigue declarando, And the verse continues, resistir pues al diablo y Él huirá de vosotros. resist the devil and he will flee from you. ¿Qué significa resistir? What does it mean to resist? Resistir es permanecer firmes Resist, it's to be firm en la verdad. in truth. En la verdad. In truth. Jesucristo venció a nuestro enemigo en el desierto, Jesus defeated the enemy in the desert, estando en la verdad de la palabra. standing in the truth of the word. Cuando el enemigo llegó delante de Jesús When the enemy came before Jesus y le presentó las ofrendas o las propuestas, and presented before him his offerings and propositions, el Señor utilizó la palabra para declarar, escrito está. Jesus declared, "It is written. Escrito está. It is written." Es por medio de la verdad. It's by the truth. Es por medio de la palabra. It's by the word. Es cuando estamos llenos de la palabra del Señor. It is when we're filled with the word of God, Porque la sumisión, hermanos, because submission significa primeramente estar en la palabra means to be in the word y obedecer la palabra. and obeying the word. Una pregunta muy sencilla. A very simple question. ¿Cuánto tiempo pasamos en la palabra? How much time do we spend in the word? ¿Cuánto tiempo pasamos How much nos time do we spend fortaleciendo en la palabra del Señor? Strengthening ourselves with the word. Hermanos, no importa cuántos mensajes escuchas en toda su vida, It doesn't matter how many messages you listen in your life. no importa cuántas revelaciones recibe en su vida, no importa cuántas revelaciones It recibes doesn't en tu matter how vida. many revelations you receive in your life. Al final de todo, At the end, una vida cristiana a Christian life, es basada en tiempo en la palabra, it's based in your time in the word, tiempo en oración time in prayer, y tiempo en obediencia a Dios. in time in obedience to the Lord. Podemos escuchar muchos y muchos sermones distintos y poderosos, We can listen to many different messages, poderosas, very powerful messages. pero al final de todo, But at the end, ¿cuánto tiempo pasamos en la palabra? how much time do we spend in the ¿Cuánto word? tiempo pasamos en la oración? How much time do we spend in ¿Y prayer? cuánto tiempo obedecemos a la palabra del Señor? And how much time do we spend obeying the word of God? Resistir al diablo, To resist the enemy primeramente es someter nuestras vidas means to submit our lives a la palabra del Señor. to the word of God, Obedecer a la palabra to del obey the Señor. word of God. Cuando la Biblia nos enseña una manera correcta de vivir. When the word teaches us the correct way to live, Cuando la Biblia nos enseña a la manera de acercarnos a Dios. when the word teaches us the way to get closer to God, Cuando la palabra del Señor nos enseña las cosas que debemos nos alejar de. when the word teaches us the things that we must apart from. Pero muchas personas quieren But many escuchar times- el mensaje, Many people want to listen to the message, pero seguir lo que dicen los versículos de Instagram. but then listen to the messages on Instagram. Quiere escuchar que una persona escribió utilizando ChatGPT. And want to just read what somebody wrote on ChatGPT O utilizando inteligencia artificial. or what somebody wrote using
artificial intelligence. Hermanos, es la palabra de Dios que nos confronta, It's the word of God that confronts us, que nos enseña. that teaches us. Es el Espíritu Santo de Dios It's the Spirit of God que nos guía. that guides us. La segunda manera que podemos someternos a Dios y resistir al diablo The second way that we can submit to the Lord and resist the devil es abandonar las prácticas que la Biblia llama de pecado. it's a parting away from the things that the Bible calls sin. Lo que es pecado es pecado. What is sin is sin. Escoge vida, mis hermanos, Choose life y camina con la vida. and walk in life. Y la tercera cosa, And third, poner a Dios encima del dinero, to place God over money, del placer over pleasure, y de la aprobación de las personas. and over approval of others. ¿Cómo hemos nosotros nos acercado a Dios? How can we get closer to God? Sin leer la palabra, Without reading the Word? leemos la People Magazine, We read People magazine, la sí, la revista, revista. La People. Sabemos todo de la vida de los artistas. We know the life of every celebrity. Sabemos todo acerca de sus vidas financieras. We know all about their financial lives. Los Oscars, los Grammys. The Grammys, the Oscars. Pero no sabemos el Salmo 23, versículo 3. But we don't know Psalms chapter 23, verse 3. Sabemos el primero, We know the first one. que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Lord is my shepherd. No sabemos el segundo, no We sabemos know el the tercero. second, the third. Hermanos, resistir al enemigo Brothers and sisters, resist the devil es rechazar la mentira. is to part from lies. Porque nuestro enemigo es el padre de la mentira. Because the enemy is the father of lies. Él es aquel que engaña por medio de mentiras. He is the one that lies, that deceives through lies. Él es, y cuando nosotros resistimos al enemigo, And when we resist the enemy, cambiamos las mentiras del enemigo por las verdades de Dios. we change the enemy's lies to the truth of God. ¿Sabe que el enemigo nos dice muchas veces? See, the enemy tells us many times, Este pecado no es tan grave cuando piensas. oh, this sin's not that big when you think about it. No es tan grave esto que estás haciendo. Oh, it's not that bad. Esta vida de ocultar cosas tan chiquitas. This life of hiding these little things. Hermanos, la Biblia nos enseña en el libro de Josué The Bible teaches us in the book of Joshua que Dios dio una orden al pueblo. that God gave his people an order. Ustedes van en batalla, You're going to go out in battle. van a pelear en contra de este ejército gigante. You're going to fight this enormous army, Ustedes van a vencer. and you guys are going to defeat them. Habrá mucho oro, mucha plata, mucho dinero, muchas conquistas. There's going to be many silver and gold, and you're going to conquer. Pero no toquen en nada. But don't touch anything, Porque yo le voy a dar otras cosas más grandiosas. because I will give you greater things. Pasado algunos días, And some days went by, vino el juicio, una maldición sobre todo el pueblo. and there came judgment over the people. Y en este momento Josué buscó al Señor y le preguntó, ¿qué está pasando? And Joshua came before the Lord, seeking the Lord, and asked him, what is going on? Y el Señor dijo, hay alguien en medio a todo el pueblo And God said, there is somebody in middle of the people que escondió algo de esta pelea, de esta batalla. that hid something during this battle. Empezaron a buscar entre el pueblo. And they started to look in the people, through the Una people. persona One person, agarró una jaqueta, un jacket, one person grabbed a jacket un manto y lo escondió en su escarpa. and he hid it in his things.
Esto trajo la destrucción sobre el pueblo de Dios. And this brought destruction in the people of God. Hermanos, de la misma manera, In the same way, hay cositas tan pequeñas there's things that are so small que dejamos entrar en nuestras vidas. that we allow to come into our lives. Porque el enemigo declara, pero eso es tan pequeño. Because the devil tells you, oh, it's just a Este minor thing. pecado no es tan grave cuanto piensas. This sin is very small when you think about Y it. la destrucción en el matrimonio entra And the destruction in the marriage por una enters fotografía pornográfica tan pequeña, by a small pornography picture, por una mentirita by a tiny lie tan pequeña que alguien habló acerca de algo, that somebody says something acerca de alguien, about someone, por esconder algo de su cónyuge. Ahí cosas están ahora se convirtiendo en esconderijos de verdades. by hiding something from someone, hiding truth. Y ahora la cosa está destruyendo a la familia. And now these little things are destroying the family. Hermanos, resistir al diablo To resist the devil significa entender means understanding que pecado es pecado. that sin is sin. Pecado es pecado. That sin is sin. Pero pastor, yo amo a esta persona. But pastor, I love this ¿Cuál es person. el problema en vivir en nuestra relación sexual si nosotros no somos casados? What is the purpose in living in this sexual life without being married? ¿Qué dice la palabra? What does the word say? Que esto no es correcto delante de los ojos del Señor. That this is not correct in the eyes of the Lord. Pero nos amamos. But we love each other. Toda la gente ama a toda la gente. Everyone loves everyone. Es una cuestión de posicionamiento. It's a matter of positioning. Resistir Resisting, significa rechazar la mentira. rejecting the lies. Dios no me va a perdonar. The Lord is not going to forgive me. Hay tanta gente que está pasando por situaciones en su mente y su alma There's a lot of people that are going through things in their mind que and their están ahí soul a vivir derrotados that are living defeated porque han cometido barbaridades en su historia because they've done many things in their lives y piensan que no hay perdón o que Dios no es tan bueno para perdonarlos. and they think that they don't have forgiveness or won't forgive them. Dios no te va a perdonar God's not going to forgive you si no te arrepientes. if you don't repent. Pero la Biblia dice cuando nos arrepentemos, But the Bible says when we repent, cuando nos presentamos delante del Señor when we present ourselves y before the Lord, presentamos a Él nuestra realidad, when we present our reality, Él es fiel y justo He is faithful and para just perdonar. to forgive us. Pastor, Lord, yo cargo en mi Pastor? vida, change my life. no, yo cargo en mi vida, yo traigo en mi vida I carry in my life este sentimiento de frustración, this feeling of frustration, esta acusación que viene todos los días en mi mente. this blame that comes in my mind all Porque the en time. algún momento en mi historia, Because in a moment, in a time in my life, por cualquiera que fue la razón, for some reason, yo cometí un aborto. I committed an abortion. Y por años, And for years, yo me despierto por la noche con esas acusaciones. and I wake up with this blame. Tú vas a la iglesia, You go to church, tú vas a las oraciones, you go to prayer, pero tú hiciste esto. but you did this. Y sigue regresando esta culpa, And this esta blame culpa, keeps coming back, esta culpa. keeps coming back. Hermanos, Church, la Biblia dice the Bible says que nuestro Dios that our God es fiel y justo. is faithful and just. Y cuando nos arrepentimos delante de Él When we repent before Him para nos perdonar, to forgive, para nos liberar to forgive us, y to para darnos vida give us freedom abundante. and
give us abundant life. Hermanos, no importa lo que has hecho en su vida, It doesn't matter what you've done in your life. no lo hagas otra vez, Don't do it again. no sigas en el error, Don't continue in the mistake. pero esas acusaciones son del enemigo. But those blames are from the enemy. Afírmate en la verdad de la palabra del Señor. Affirm yourself in the truth of the word of God. Yo soy un pecador, I am a sinner, pero mi Dios me rescató. but my God Él me rescued me. perdonó. He forgave me. Yo no soy digno del amor de Dios, I'm not worthy of the love of pero God. Cristo me amó, But murió Christ por mí, Love me, die for y me, por medio de Cristo Jesús and through Jesus Christ, yo soy perdonado I'm forgiven, y soy amado I'm y loved, soy amada I'm loved por mi Dios, by my God, por mi Dios. by my God. Resistir Resist es entender que Dios puede cambiar todas las cosas. To resist means that God can change all things. Hay una mentira de Satanás There's a lie from Satan que dice, si todos hacen estas cosas, that says this, oh, well, everyone else does it. este niño, esta niña nunca va a This cambiar. guy, this girl is never going to change. Este esposo, esta esposa nunca va a cambiar. This wife, this husband is never going to change. Y muchas personas han recibido estas palabras And many people have received y these creído en la words mentira de Satanás. and have believed the lies of the enemy. Hermanos, Church, Dios cambia todas las cosas. God changes all things. Dios cambia todas las cosas. God changes all things. Y Él quiere empezar este cambio And He wants to start this en change su matrimonio, in your marriage, en su familia. in your family, Primeramente, first of all, cambiándote a ti. by changing you. Porque muchas veces pensamos, Señor, yo voy a ayunar 21 días Because many times we think, Lord, I'm going to fast y tú 21 vas a days, cambiar mi esposo and you're going to change my y tú husband, vas a cambiar mi and esposa. you're going to change my wife. Hermanos, el ayuno Listen, fasting no cambia al otro, doesn't change the no other. cambia a Dios, It doesn't change God. Él cambia a nosotros. It changes us. Porque cuando nos acercamos más a Dios, Because when we get closer to God, entendemos quién somos. we understand who we are. Porque es muy fácil ver al otro. Because it's really easy to look at the other person. Es muy fácil ver los errores del otro. It's really easy to look at the Es mistakes muy fácil of decir, somebody esto else. necesita cambiar, esto necesita cambiar y esto necesita It's cambiar. really easy to say, that needs to change, this needs to change. Pero es muy difícil decir, But yo it's necesito cambiar. Harder to say, I need to change. Y cuando nos acercamos más a Dios, And when we get closer to God, entendemos nuestra real situación. we understand our real situation. Hermanos, cuando leemos la vida del apóstol Pablo, When we read the story of Apostle Paul, este hombre que tuvo encuentros con el Señor por años, this man of God that had encounters with God for many years, tuvo revelaciones del cielo, he had revelations from heaven, escribió casi la mitad de la Biblia, wrote almost half of the Bible, sabiduría, revelaciones, wisdom, revelation. el apóstol de Dios, The apostle of God, este hombre lleno de poder, this man filled with power, discípulo de Cristo, disciple of Christ. escribía sus letras, sus cartas He would write his letters y las firmaba Pablo, el apóstol de Cristo. and he would sign it, Paul, the apostle of Christ, Amigo de Dios, friend of God, conocedor de las cosas del cielo. knowing of the heavenly things. Llega al final de su vida And he comes at the end of his life y él reconoce quién él es. and he recognizes who he is. Y él declara, yo soy And he says, I am el jefe de los pecadores. the boss of sinners. ¿Puedes imaginar esto? Can you imagine that? Una vida más cerca de Dios A life closer to God nos lleva a la humildad. brings us to humility.
Pero más lejos de Dios But further from God nos lleva a vivir en orgullo. takes us to living with pride. Soy el hombre de Dios. I'm the, Soy la mujer de Dios. I'm the man of God. I am Soy the el woman of glorioso God. de Dios en esta tierra. I'm the glorious on this earth. Cuando nos acercamos a Dios, But when we get near to God, Señor, yo te necesito más. Lord, I need more of you. Hoy más que ayer. Today more than yesterday. Señor, hoy estoy aquí porque tu gracia es tan grande sobre Lord, mí. I am here today because your grace is so. Señor, yo no puedo comprender cuánto tú me amas. Lord, I can't comprehend how much you love me. Pero hay algunos que despiertan por la mañana, But there's many that wake in the morning, van al baño, están peinando cepillando sus pelos. and they're in the morning brushing their hair. Mire el amado de Dios. Soy amado tuyo. Oh, look at the. ¿Por qué estamos tan lejos de Él, hermanos? Because we're so far from him. Resistir al diablo To resist the devil es entender is understand que necesitamos una cobertura espiritual. that we need a spiritual covering. Y esto solo pasa cuando nos acercamos a Dios. This only happens when we come closer to him. Muy rápidamente. Very quickly. Resistir es decir no al pecado. To resist means to say no to sin. Decir no a la inmoralidad sexual, To say no to a sexual la immorality, mentira, to lies, a la deshonestidad. dishonesty. Resistir al diablo To resist the devil es decir no a la amargura, is to say no to bitterness, falta de perdón, lack of Orgullo. forgiveness, pride, vicios que controlan la vida. things that control the life, that control our life. Resistir es permanecer firmes en la fe. To resist is to be firm in our faith. Es orar aunque no haya respuestas inmediatas. Is to pray even though there's not immediate answers. Cuando el diablo declara, el Señor no te va a responder. When the devil says that the Lord is not going to respond, No hay respuesta para esta pregunta o para este milagro. there's no response to this Sigue prayer or orando. this question. Continue Sigue praying. orando. Continue praying. Sigue orando. Continue praying. Sigue orando. Continue praying. Hermanos, mi padre oró 15, 17 años por mi hermano regresar a Dios. My father prayed for my brother to come back to the Lord for 16 years. Y un día mi papá me llama con mucha alegría And one day my dad calls me with so much joy. y dice, hoy recibí And says, una llamada de tu hermano. Today I received a call from your brother. No importa cuánto tiempo lleve. It doesn't matter how long it takes. Resistir significa permanecer firmes en nuestra fe. Resisting En nuestra means fe. to En maintain nuestra firm fe. in our faith. Permanecer fiel cuando dan ganas de rendirse. To maintain firm when you're about to give up. Sigue creyendo. Continue believing. Confiar en Dios. Resistir Trusting es in God. confiar en Dios Resisting means to trust in a God pesar del miedo y del desánimo. despite the fear and discouragement. Hermanos, si tener miedo, tendremos miedo. If we have fear, Hay días que nos despertamos pensando en ya regresar a la cama sometimes we wake up already wanting to be back in bed o ni siquiera salir de la cama. or not even walk out of the house. Resistir al diablo Resisting the devil significa permanecer en la verdad de Dios. means to maintain in the Word of God. ¿Y cuál es la promesa de Dios para nosotros? And what is the promise of God for us? Cuando nos sometemos a Dios, When we submit to the Lord,
estamos alineados a la voluntad de Dios. We're aligned with God's will. Y cuando estamos alineados a la voluntad de Dios, When we're aligned with God's will, entregamos a Él el control de todas las cosas. we give control over to Him. Entonces ahora mi carne ya no me controla más, So now my flesh no longer mis controls me. deseos no me controlan más, My desires no longer control porque me. ahora yo entregué y Because me humillé now- delante de Dios, Now I've given everything before the Lord. confío en Él, I trust in Him. camino con el Señor. I walk with the Lord. La promesa de Dios es clara: And the promise of God el enemigo huirá de vosotros. declares that the enemy will flee from us. El enemigo huirá de tu vida. The enemy will flee from your life. La escritura no va a declarar que el enemigo va a negociar cuando va a salir. The Bible doesn't say that the enemy is going to negotiate when he goes. Pero la Biblia dice que Él huirá de But the Bible vosotros. says that he will Es una flee from promesa us. de Dios para It's a nosotros. promise of Él God for huirá de He nosotros. will flee from La us. Biblia dice en Juan capítulo 4, versículo 4. The Bible says in John chapter 4 verse 4, Mayor es el que está en vosotros greater is he who is que in aquel us que está en el mundo. than he who is in the world. A los que nos visitan por primera vez, For those that are here for the first perdónanos. time, forgive us. La promesa de Dios The promise of God es que cuando nos sometemos a Él, is that when we submit ourselves to Him, primer principio, the first principle, sumisión a Dios. submission to God. El Señor The Lord es con nosotros. is with us. Entonces resistimos al enemigo, So then we resist the enemy, caminando en la palabra, walking in the en Word, obediencia a Dios, in obedience to God, diciendo no al pecado, saying no to sin, nos alejando de lo que es pecado, stepping away from what is sin, comprendiendo, entendiendo qué es el pecado, understanding what is sin, decidiendo por Dios, deciding for God, vivir bajo la libertad que Dios nos ha dado. living in the freedom that God's given us. Somos perdonados, We are forgiven, somos amados, we are loved, somos partes de la familia de Dios. we're part of the El family of Espíritu God. Santo de Dios está en The nosotros. Holy Spirit is in us. Dios camina con nosotros. God walks with us. No hay más acusación por There's aquellos que están en Cristo Jesús. No more accusation for those that are Somos with Christ. libres, We are- somos libres, somos libres. We are free. Vivimos bajo la verdad de la palabra. We live under the freedom of the Word. Entonces el enemigo huye. And the enemy flees. La promesa de Dios, The promise of God el enemigo huirá de vosotros. that the enemy will flee Cierra tus away ojos, from por us. favor. Close your eyes. Cuando resistimos, When we resist, no solamente nos defendemos, not only do we defend, pero más que todo, but most of all, declaramos a quién pertenecemos. we declare who we belong to. Hermanos, cuanto más nos acercamos a Dios, The more that we get closer to God, más nos alineamos a la voluntad de Dios, the more we align to God's will. menos espacio There's less space el enemigo encuentra en nuestras vidas. that the enemy finds in our lives. Entonces, So no dé espacio al enemigo. don't give space to the enemy. No des lugar al enemigo en su vida. Don't give room to the enemy in your life. Hay algunos que ya lo aceptaron como un pet en sus vidas, Some of you have accepted him as a pet, como una mascota. as a pet. Este es mi enemigo mascota. This is my pet enemy. El Señor tiene control de todas las cosas. The Lord has control over
all things, excepto de esta parte, except this thing, excepto esta área de mi vida, except this area of my life, mi pecado oculto, my hidden sin, mi mascota. my pet. No des lugar al enemigo Don't give room to the enemy en su vida, in your life, en su matrimonio, in your marriage, en su familia, in your family, en su presente, in your present, en su futuro. in your future. Resistid al diablo. Resist the enemy. Cierra las puertas para el pecado Close the doors for sin, y el enemigo and the enemy huirá, will flee. huirá, Will flee. huirá, Will flee huirá, huirá de vosotros. from us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name Mayor of es Jesus. Él. Greater is Mayor es Él. Greater is He. Mayor es Él. Greater is Que He está en that nosotros. is with you Que aquel than he que es en contra de nosotros. who is against us. Padre, Lord, en esta mañana, Señor, this morning te damos gracias we thank you por tu palabra. for your word. Pero Señor, en esta mañana, Señor, But this morning nos presentamos delante de ti. we present before you. Recibimos tu invitación, Dios, We receive your invitation para nos acercarnos más a ti. to become closer, get closer to you. Pero hay cosas But there's things en mi vida in my life que yo no estoy a resistir. that I No have estoy a resistir. that I'm not Not resisting, that I'm not resisting. Hay cosas, Dios, ocultas en mi vida There's things that are hidden in my life que me han llevado a derrotas en mi historia. that have brought me to defeats in my life. Y en esta mañana, Señor, This morning, las quiero confesar I want to confess them y entregar and give them, a tus pies. Ponerlas bring them delante de before tus you, pies. bring them before your feet. Señor, en esta mañana, Padre, Lord, this morning, somos tu iglesia. we are your church. Y yo te pido en esta mañana, Señor, por mis hermanos y mis hermanas. Lord, and I ask you for my brothers and sisters. Señor, yo creo y sé que tú tienes cosas más altas, más grandes para I ellos. believe that you have greater things. Y en esta mañana, Señor, And this morning, obra en nuestras vidas. work in our lives. Hermanos, si hay algo en ti, If there's something in you, presenta al Señor en tu oración. present it before the Lord in your prayer. La Biblia dice The Bible says que aquel que confiesa a Dios that those that confess to the Lord y deja de vivir de esta misma manera and o abandona este error, and abandon this mistake, alcanza la Stop living this way. misericordia del Señor. they gain God's mercy. Señor, en esta mañana, Padre, Lord, this morning, somos tu iglesia. we are your church. Y sabemos, Dios, que tú tienes grandes cosas. And we know, God, that you have greater things. Y queremos vivirlas. And we want to live them. Pero Dios, hay cosas que están ocultas en nuestras vidas. But God, there are things that are hidden in our lives. Y las presentamos delante de ti. And we present them before you. Pecados, Señor, que necesitan ser confesados a ti. The sins that need to be confessed, Acciones before y you. actitudes que deben ser dejadas para atrás. actions and attitudes that need to be left behind. Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit of God, gracias por tu presencia en este lugar. thank you for your presence in this place. Porque tú eres aquel que nos fortalece. Because you are the one that gives us strength. Tú eres la promesa de Dios en nuestras You are vidas. the promise of God in our lives. No estamos solos. We're not alone. No estamos en esta batalla solos. We're not in this battle alone. Tú eres la fuerza de You are the nuestras strength of our lives vidas, porque tú estás en nosotros. because you are in us. Señor, en esta mañana, Lord, this morning, gracias por el Espíritu Santo thank you for the Holy Spirit, que nos guía, the
guides us, que nos habla, that que speaks nos to us, enseña, that teaches us, que nos muestra el camino, that shows us que nos the way, fortalece, that strengthens us, pero que también nos anima. but that also encourages us. Obra en nuestras vidas. Work in our lives. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Póngase de Jesus. pie, hermano. You may stand on your feet Alza sus manos al cielo. and lift up your hands. Tengo y lo que soy, Habla con el todo Señor lo en esta que he mañana. Speak to the Lord this morning.